Ok, y vamos a comenzar, ¿verdad? Nos quedamos ayer. Perdón. Hoy estaremos terminando, ¿verdad?, este primer capítulo. Recuerden que esto es abstracciones y tecnología. Ayer estuvimos hablando bastante, ¿verdad?, acerca de desempeños, cómo ser más crítico, vamos a decir, a la hora de medir desempeño, ¿sí? Y pues de alguna manera tener algún pues mecanismo formal, ¿verdad? En ese sentido, algún esquema de matemáticas, ¿verdad? ¿Sí? Para medir el desempeño. Ok, entonces nos habíamos quedado, ¿verdad?, en este ejercicio que decía, utilizando la ecuación de desempeño, decía computadora A y B implementa el mismo ISA, o sea, ambas computadoras tienen el mismo conjunto de instrucciones, ¿sí? Ok, dice la computadora A tiene un tiempo de ciclo de 200 picosegundos. Es claro, ¿verdad?, que a partir de eso igual podemos sacar la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Como 4 GHz, ¿sí?, a 200 picosegundos. Por ahí hay un slide. Vamos a estar, ¿sí?, calculando. Sí, ahí está, 4 GHz, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos diciendo, tengo una computadora, ¿sí?, cuya frecuencia es 4 GHz y tengo, ¿cómo se llama?, un CPI efectivo, ¿sí?, un CPI efectivo de 2.0 para algún programa, y la computadora B, o sea, tiene, vamos a decir, una velocidad de 2 GHz, pero el CPI es de 1.2, ¿sí? Entonces, para el mismo programa, o sea, ambas computadoras van a ejecutar el mismo programa, ¿sí? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál de las dos computadoras es más rápida? O sea, tomando en cuenta, fíjense bien, ¿cómo se llama ese programa en específico? Entonces, ayer decíamos, ¿verdad?, de entrada, ¿sí?, sabiendo los números, nosotros probablemente habríamos dicho, ¿sí?, la de 4 GHz es más rápida, ¿sí? Pero resulta obviamente en este caso que, ¿sí?, siempre es cierto, pero no necesariamente por ser de 4 GHz, ¿sí? Bueno. Ok, entonces fíjense bien, cada computadora ejecuta, ¿sí?, el mismo número de instrucciones. En ese caso lo representamos, ¿sí?, o sea, en ese caso lo representamos, ¿cómo se llama?, por I, o sea, una variable, vamos a decir, ambas ejecutan I instrucciones, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo calcular el tiempo de CPU de la computadora A. Recuerden que es el número de instrucciones, ¿sí?, por el CPI por, ¿sí?, el tiempo de ciclo, ¿sí?, el clock cycle time, ¿sí? Y eso nos da 500 por I picosegundos, o sea, 500 I diríamos picosegundos, ¿sí? Para la segunda, lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, ¿quién es más rápido? ¿Quién? La A. ¿Y cuánto más rápido es A que B? ¿Cuánto más rápido? ¿Cuántas veces más rápido es A? 1.2. Si solo hubiéramos comparado la frecuencia, ¿cuánto habríamos dicho nosotros? 2, ¿verdad? Diría, ok, este es de 4 y este es de 2. Ok, este es el doble. ¿Sí? Entonces, solo para que se den cuenta, es no necesariamente, o sea, la diferencia entre una y otra es mínima, 1.2. ¿Sí? No es realmente el doble, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso hay que, ¿sí?, hay que tener cuidado con esos detalles. ¿Sí? Ok, el CPI promedio, ¿sí?, se calcula básicamente buscando así los diferentes
los diferentes tipos de instrucciones o las diferentes clases de instrucciones, vamos a decir, ¿sí? Y el tiempo de ciclo individual, y luego lo promediamos, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces básicamente lo podemos escribir, ¿verdad? De manera formal, vamos a decir ahí, ¿sí? Como esto, ¿verdad? La sumatoria ¿sí? Desde i igual 1 hasta n, ¿sí? Del CPI i, ¿sí? Por IC, que es Instruction Count, el conteo de instrucciones de tipo i, ¿sí? Entonces aquí estamos considerando, fíjense bien ahí el tercer punto, o sea, n es el número de clases de instrucciones, las diferentes categorías, vamos a decir, ¿sí? IC, o sea, ¿cómo se llama? Es el conteo, el porcentaje, vamos a decir, del número de instrucciones de la clase i. O sea, ahí estamos asumiendo que tengo n, ¿cómo se llama? Clases de instrucciones, ¿sí? Donde cada clase tiene su propio, ¿cómo se llama? Porcentaje de instrucción, ¿sí? Hay 10% son de la clase A, 20% de la B y así sucesivamente, ¿sí? Y cada clase tiene su propio CPI, ¿sí? Es decir, las clases las hago en base al CPI, ¿sí? Ese sería ¿cómo se llama? El punto ahí, ¿sí? Donde el CPI también es un promedio, ¿verdad? ¿Sí? Del número de ciclos de reloj por instrucción para una clase específica, ¿sí? O sea, para cierta clase, ¿sí? Okay, ¿cuál es el CPI promedio? 2, digamos, ¿sí? Entonces vengo y hago una clase, digo, bueno, va a haber una clase, ¿sí? Cuyo CPI va a ser 2, ¿sí? He dado vamos a decir, un montón de instrucciones, ¿sí? Entonces yo puedo calcular con esa fórmula, vamos a decir, el CPI total, ¿sí? O sea, de un programa, vamos a decir, ¿sí? Es decir, después de ejecutar este programa, el CPI efectivo fue de, qué sé yo, 1.4, ¿sí? Que puede ser diferente, obviamente, a lo que el fabricante diga, ¿verdad? ¿Sí? El fabricante puede decir, el CPI de este procesador, ¿sí? ¿Sí? Es 1.5 o 0.5. Entonces, dependiendo de la operación, porque exactamente, puede. Que una asignación es bastante menos que. Bueno, obviamente ahí tiene que ver mucho lo que decíamos, ¿cómo se llama? El compilador, ¿sí? Cuántas instrucciones genera, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿sí? Entonces ahí está, ahora al final dice, o sea, el CPI efectivo puede variar dependiendo de ¿sí? La combinación de instrucciones, y esa combinación de instrucciones obviamente se va afectado por el compilador, ¿sí? ¿Cómo se llama? La frecuencia, ¿sí? De las instrucciones, es decir, cuántas veces aparece X instrucción, ¿sí? A través de uno o más programas, ¿sí? Es por eso realmente decimos, o sea, la mejor medida realmente de desempeño es agarrar un programa, probarlo y a ver cuánto se tarda, ¿sí? Y ahí, o sea, obviamente la métrica puede variar ¿sí? De un usuario a otro, ¿sí? Lo que decíamos ayer, ¿verdad? El tiempo de respuesta, ¿sí? Tiene que ver mucho, en el caso de una PC, el disco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces ahí está la ecuación de desempeño, ¿verdad? O sea, el tiempo de CPU, es decir, cuánto se tarda el CPU en ejecutar una tarea, pues depende. El número de instrucciones, la cantidad de instrucciones, el instruction count, ¿sí? Lo que tenemos acá, instruction count, multiplicado por el CPI, por, ¿sí? ¿Cómo se llama el tiempo de ciclo? ¿Sí? O lo puede escribir en tiempo en función del clock rate, ¿sí? Recuerden que el clock cycle time es 1 sobre el clock rate, ¿sí? Esta es la misma función escrita en base, ¿cómo se llama? El clock rate, la frecuencia del reloj, ¿sí? Del procesador, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Es una fórmula simple, ¿verdad? O sea, el instruction count pues obviamente depende del programa, ¿sí? Cuántas instrucciones, ¿sí?
Entonces las unidades que vamos a tener que... unidades de tiempo sobre el programa. ¿Sí? O sea, la primera es cuántas instrucciones por programa, la segunda es ciclos por instrucción, entonces, ¿sí? Tiempo, ciclo. ¿Sí? Ahí pueden cancelar las unidades, ustedes queda, ¿sí? Tiempo por programa. ¿Sí? O sea, cuánto tiempo ejecutando X programa. ¿Sí? Si vemos las unidades. ¿Ok? El ventilador siempre nos juega la pasada. Martillo. Ok. Entonces, fíjense bien. Estas ecuaciones nos dan 3 factores claves que afectan el desempeño. ¿Sí? Primero, ¿sí? Podemos medir el tiempo de ejecución de CPU ejecutando el programa. ¿Sí? Ese es el primer punto ahí. ¿Sí? Ok. La frecuencia del reloj, pues típicamente ya está dado. ¿Sí? Nos dice, bueno, este es un, qué sé yo, un AMD Athlon 4 GHz. Ya tengo la frecuencia. ¿Sí? Entonces puedo sacar, ¿cómo puedo utilizar la segunda ecuación? Si quiero calcular el desempeño de algún programa. ¿Sí? O puedo, a partir de la frecuencia, puedo sacar el clock cycle time, o sea, el tiempo de ciclo. ¿Sí? Y usar la primera ecuación. ¿Sí? Ahí da igual como lo quieran hacer. Entonces, fíjense bien. Antes de que esto no funcione. Ajá. Ok. Entonces, fíjense bien. Podemos medir, vamos a decir, la cantidad de instrucciones, ¿sí? Usando, ¿cómo se llama? Profilers. Profilers básicamente es, o sea, vamos a decir un programa que analiza el código generado, el código ya, el programa ejecutable, ¿sí? Para ver, hey, cuántas instrucciones hay, ¿sí? O simuladores, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para ver cuántas, o sea, pasarlo por un simulador y decir, hey, cuántas instrucciones se ejecutaron en total, ¿sí? O sea, es agarrar el programa, ¿sí? Usar un profiler, es decir, que analice el código generado, o sea, el lenguaje de máquina, y diga, bueno, hay N instrucciones. O lo paso por un simulador, o sea, lo ejecuto en un simulador, ¿sí? Y que diga, bueno, ¿cuántas instrucciones se ejecutaron? ¿Sí? Ten en cuenta que esto es bien complicado, ¿verdad? Porque muchos programas obviamente dependen de ciertas, vamos a decir, de ciertas entradas, ¿sí? O sea, la cantidad de instrucciones que se ejecuten va a depender de ciertas entradas, ¿sí? Es decir, puede ser que un programa, ¿verdad? En base a una, qué sé yo, a una entrada, simplemente, ¿sí? Haga algo pequeño y se salga. Pero si ese valor cambia, puede ser que ejecute, o sea, qué sé yo, una función mucho más grande, ¿sí? Entonces, es un poco, vamos a decir, complicado, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, vamos a ver al final que por eso hay aplicaciones llamadas benchmarks, ¿sí? Que están, ¿cómo se llama?, diseñadas para probar el desempeño o testear, vamos a decir, el desempeño de un procesador, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esa parte, ¿verdad?, el conteo de instrucciones no necesariamente es tan simple, ¿verdad? O sea, no es tan simple como agarrar el lenguaje máquina y contar todas las instrucciones, ¿sí? Porque no necesariamente, así en una corrida se van a ejecutar todas, ¿sí? Así en secuencia, es decir, si el compilador generó 1000 instrucciones, ¿sí? Entonces no necesariamente se van a ejecutar las 1000, ¿sí? Entonces por eso es que, ¿sí?, típicamente requerimos, va a decir, o sea, antes de hacerlo, cuestiones como profilers, o sea, software como profiler, ¿sí? Si podemos ver el programa con un algoritmo, ¿tomaríamos el orden exacto? Okay, el orden, cuando dice el orden exacto, ¿a qué se refiere? La secuencia. No, o sea, ahorita con el algoritmo que está operando. No podemos hacer eso. Porque recuerde que cuando hablamos, qué sé yo, dice, este es algoritmo O de N, estamos hablando N en función de la entrada, ¿sí? O sea, y básicamente lo que eso me dice es, el tiempo de ejecución es proporcional,
directamente proporcional al tamaño de la entrada. ¿Sí? Pero el tiempo de ejecución, eso es todo lo que sé, es directamente proporcional. Pero aquí estamos hablando, recuerden, en función de ¿cómo se llama? De máquina, lenguaje de máquina. ¿Sí? Sí, obviamente que el desempeño va a tener relación con ¿cómo se llama? El valor de resultado, el tiempo de ejecución ya real va a estar relacionado o va a ser directamente proporcional al tamaño de la entrada, sí, pero en términos de, ¿cómo se llama? De desempeño, ¿sí? Eso no me dice nada, o sea, no me da un dato, no me da un número, ¿sí? O sea, solo me dice, bueno, si el arreglo es de 100, pues el tiempo de ejecución va a ser directamente proporcional a 100, es decir, una constante por 100, pero ¿cuál es esa constante? O sea, yo quiero un número aquí, ¿sí? O sea, cuando hacemos un análisis de desempeño, yo quiero un número, o sea, que pueda graficar y decir, ok, ¿sí? Este es más rápido que este, ¿sí? O sea, aquí estamos pensando en datos, ¿sí? Y en análisis de algoritmos, a usted piensa más en, ¿cómo se llama? En funciones, ok, es una función polinomial, o el tiempo de ejecución es polinomial, es logarítmico, ¿sí? Y así decir si el algoritmo es bueno en función de tiempo, ¿verdad? O malo, ¿sí? Pero aquí no, aquí yo quiero datos. Por eso aquí sí me interesa un número, instruction count, ¿cuántas instrucciones? Yo quiero un número, no que me digan es n, no, yo quiero un número, ¿sí? Porque yo quiero probar, sacar datos, ¿sí? O sea, datos, vamos a decir, ¿sí? Numérico, no simbólico, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y el CPI, ya hemos venido hablando, ¿verdad? Varía, obviamente, de acuerdo al tipo de instrucción y a la implementación. Fíjense bien, yo puedo tener, decíamos, ¿sí? Perfectamente MISA, ¿sí? Y un montón de implementaciones. Y no necesariamente todas las implementaciones, van a tener el mismo CPI. ¿Sí? De eso es lo que hablaba el ejercicio anterior, ¿verdad? 2 implementaciones, CPI diferente. ¿Sí? Y al final la diferencia, ¿verdad? Entre una máquina y otra no era, tan, vamos a decir, tan marcada, ¿sí? Como habríamos pensado nosotros típicamente, ¿verdad? Una de 4 GHz, otra de 2 GHz, no, este es el doble, ¿sí? Más rápido que la... ¿Sí? ¿No? Vimos que era 1.2. ¿Por qué? Porque el CPI también tiene un gran impacto en eso. ¿Sí? Ok, ¿estamos claros ahí? ¿Una pregunta? Ok. Bueno, entonces esta tabla, solo para que se hagan una idea, el siguiente slide que vamos a ver, o sea, ¿quién afecta, por ejemplo, al instruction count? O sea, de todas esas opciones que tenemos ahí. ¿El algoritmo afecta al instruction count? Sí, claro, lo que dijo el compañero, sí, ahí tiene mucho sentido eso, ¿sí? O sea, como yo programe el algoritmo, cuántas instrucciones utilice, obviamente va a impactar al número de instrucciones, ¿sí? Que se generen. El lenguaje de programación, ¿será que afecta al instruction count? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un compilador que agarre el lenguaje de programación y lo convierta al lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces, depende de cómo, ¿sí? Cómo el lenguaje, vamos a decir, ¿sí? Utilice, cómo se llama, ciertas construcciones, vamos a decir, ¿sí? Ok, el compilador, ya lo dijimos, ¿verdad? Depende de las instrucciones que genere. El ISA. Impacta, no, pregunta, ¿impacta primero el instruction count? El instruction count es el target ahorita. ¿Será que el ISA afecta al instruction count? ¿Qué creen ustedes? ¿Afecta? ¿No? ¿No afecta?
sentido de que Ajá. de que un ISA tenga un mayor set de instrucciones y que alguna... Ojo, el ISA, el CPI no tiene que ver, sí puede ver afectado por el, ¿cómo se llama? Bueno, el CPI se puede ver afectado por el ISA, pero no sé, sí. O sea, no estamos hablando ahí de que cómo el CPI afecta al instruction count, sino cómo el ISA afecta al instruction count. ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan de eso? RISC, CISC. ¿Sí? Recuerden, si el ISA es RISC, o sea, Reduced Instruction Set Computer, voy a necesitar más instrucciones, ¿sí? Para hacer ciertas cosas. Si es CISC, voy a requerir menos instrucciones. Entonces sí, el ISA afecta, ¿sí?, el instruction count. Y la organización interna, vamos a decir, del procesador, ¿sí? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué creen ustedes? Ajá. La organización del procesador afecta el instruction count. No. ¿Sí? Y eso no tiene, o sea, hasta el ISA, vamos a decir, sí. O sea, tiene sentido. De ahí para allá, sí. Bueno, vamos a avanzar con esto. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la organización del procesador y la tecnología, cuando hablan de la tecnología, básicamente es los transistores, por ejemplo, o sea, ¿sí? La integración de los transistores. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el ISA, la organización y la tecnología sí afectan el tiempo de ciclo, ¿verdad? ¿Sí? El clock cycle. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Y fíjense bien, el CPI, fíjense que esto está así como marcado en, ¿sí?, ¿cómo se llama? O sea, en rojo, pero ¿sí?, como quien dice, medio borroso. ¿Sí? Eso es porque dice, bueno, el algoritmo afecta al CPI. Básicamente lo que dice es, puede ser y puede que no. ¿Sí? Entonces, no siempre. ¿Sí? Lo mismo el lenguaje de programación. ¿Sí? Y el compilador, pues definitivamente sí. ¿Sí? Recuerden lo que cuando hablábamos de la fórmula del CPI, ¿sí?, decíamos, depende de las clases de instrucciones, ¿sí?, que se utilicen. Pero obviamente el compilador tiene mucho que ver en eso. ¿Sí? Las clases, la frecuencia de una instrucción, o sea, cuántas veces aparezca una instrucción, ¿sí?, en un programa. ¿Sí? El CPI obviamente se ve afectado por el ISA, ¿sí?, el conjunto de instrucciones. La organización, ¿sí?, la organización del procesador, obviamente eso afecta al CPI, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, depende mucho de cómo se implementa el procesador. ¿Sí? Nosotros podemos, sí, afectar directamente al CPI, ¿verdad? ¿Sí? Y el clock cycle se ve afectado por el ISA, por la organización, obviamente, ¿sí?, y por la tecnología, ¿verdad? ¿Sí? Los transistores, cuántos transistores puede integrar, que más transistores y más rápido. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok. Este ejemplo sencillo. ¿Sí? Operaciones de la ALU, dice. ¿Sí? La frecuencia, 50%. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Verdad que load
es cargar algo de memoria, frecuencia, o sea, ahí están las 4 categorías de instrucción, ¿sí? Bueno, hay 4, ¿verdad? No significa que son las únicas. Operaciones de la ALU, 50%, es decir, es lo que más vamos a encontrar, ¿sí? Load, 20%, store, 10%, y branch, que es saltos condicionales, ¿verdad? 20%, ¿sí? El CPI relativo a cada instrucción, cada clase de instrucción, el CPI de la ALU es 1, ¿sí? O sea, cycles per instruction, si es de la ALU es 1, si es un load, fíjense, son 5 ciclos. ¿Por qué creen ustedes que un load, ¿sí? lleva más ciclos? ¿Por qué? ¿Lectura de qué? De memoria. Este es load de memoria, no es de disco, ¿verdad? Bueno, si hay memoria virtual podría ser un load. Sí, acceda a disco al final de cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que alocar a algo, me imagino. No, el load simple y sencillamente es ir, o sea, típicamente el procesador, ¿sí? Ir a la memoria y traer algo. Recuerden que la memoria es mucho más lenta que el procesador. Por eso existen las jerarquías de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Memoria caché, ¿sí? Por eso, porque la memoria RAM principal es bien lenta, súper lenta, ¿sí? Ok, el store 3, si se fijan, load y store, que son accesos a memoria, son los más lentos, ¿sí? Y el branch, ¿sí? 2 ciclos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos hacer el cálculo, la frecuencia por CPI, ¿sí? Y hacer la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria que me va a dar. A ver, cuando saque la sumatoria aquí de frecuencia por CPI, el CPI promedio, o sea, de todo el programa. O sea, imagínense que ese es un programa que tiene esas estadísticas. ¿Eh? ¿Cómo? 2.2. ¿Ya lo calculó? ¿Sí? Bueno, y hay unas preguntas. Fíjense bien. ¿Sí? Vale. ¿Sí? O sea, ¿cuánto más rápido sería una máquina? O sea, fíjense bien. ¿Cuánto más rápido sería una máquina si tenemos un mejor caché de datos? Lo cual causa, ¿sí? El tiempo de un load, el tiempo promedio de un load, se reduce a 2 ciclos. 1.6. Oh, tenemos que calcular. Estamos hablando del desempeño total y lo único que va a cambiar, fíjense bien, en este primer inciso, y vamos a ver el siguiente slide, ¿verdad? ¿Sí? Este se reduce el CPI a 2 ciclos. ¿Sí? Ese es el primer inciso ahí. ¿Sí? Entonces dice el segundo. O sea, ¿cómo se compara esto con un predictor de salto? ¿Sí? Que reduce a un ciclo, ¿sí? El tiempo de un branch. O sea, imaginemos que agregamos algo que se llama predicción de salto. Igual, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de esto. Lo único que está diciendo eso es que la predicción de saltos reduce a un ciclo. ¿Sí? En vez de 2, ahora sí. Entonces, ¿cuánto mejora? ¿Sí? Vamos a ver el siguiente slide. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasaría si 2 instrucciones de la ALU pudieran ejecutarse a la vez? Exactamente. Entonces el CPI sería de 0.5. Entonces vamos a ver los porcentajes. ¿Sí? Igual después lo pueden comprobar ustedes. ¿Sí? Entonces ahí está frecuencia por, ¿sí? Por CPI, es 2.2, ¿verdad? Que había dicho el Guillermo, 2.2, ya lo había dicho. ¿Sí? Entonces fíjense ahora lo interesante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿cuánto mejora si agregamos un caché de datos? 2.2 entre 1.6. 37.5.
¿Sí? O sea, el desempeño total mejora en 37.5%. ¿Qué pasa si agregamos el predictor de salto? O sea, el nuevo tiempo de CPU es 2.0 comparado contra 2.2, es una mejora del 10%. ¿Sí? Ok, si agregamos una ALU más, o sea, tenemos 2 ALUs en el procesador, ¿sí? Entonces, vamos a tener tiempo de CPU de 1.5. La mejora, 12.8%. Entonces la pregunta es, si tuvieran ustedes que decidir, ¿sí?, entre todo eso, o sea, ¿qué le agrego? ¿Qué es mejor agregar de esos 3 componentes? ¿Agregar una ALU más? ¿Agregar un predictor de salto? ¿O agregar un caché de datos? Suponiendo que solo pudiera agregar uno, ¿cuál sería el mejor? El caché de datos, ¿verdad? ¿Sí? Claro, si pudiera agregarlos todos, ¿verdad? ¿Sí? Fenomenal. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un punto clave, ¿verdad? En lo que es mejora de desempeño, que van a ver más adelante, que dice concentrarse en el caso común. ¿Sí? O sea, si yo quiero mejorar realmente el desempeño, ¿sí?, voy a ver qué es lo que más se utiliza, ¿sí?, o qué es lo que me da mejor desempeño. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, el simple hecho de agregar un caché de datos y reducir el tiempo de ciclo a 2, ¿sí?, se ve una mejora de casi el 40%. ¿Sí? Entonces obviamente vamos a decir, es mucho mejor agregar un caché de datos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Okay. Los benchmarks, ¿sí?, ya lo habíamos discutido. Ese concepto de benchmark, ¿verdad?, existe al menos en el área de computación y sistemas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay muchas de las subáreas, ¿no? ¿Sí? En base de datos, por ejemplo, para medir el desempeño de una base de datos. ¿Sí? Eso es muy común, vamos a decir, ese término. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho benchmarks en base de datos? No sé. ¿Qué bases de datos comparar? Postgres y contra Oracle. Pero lo hicieron de verdad, porque una vez me contaron una... No es que me gana Oracle porque nadie puede configurar bien Oracle acá. Padre le ganó a Oracle porque nadie pudo configurar Oracle. Ok. No, o sea, digo, no va a haber como unos ahí que dicen que se inventaban las gráficas y no sé qué. Sí. No, le hicieron unas pruebas reales. Sí, hicieron pruebas reales. Bueno. Pero Postgres le ganó a Oracle. A todo el mundo le ganó bastante. Entonces puede ser. Hasta Igual con el otro digamos. Bueno, el punto aquí es, ¿verdad? En el caso de organización de computadoras, ¿verdad?, y procesadores en general, existe, ¿verdad?, benchmarks. ¿Sí? Vamos a decir, hay benchmarks, no sé, llamémosles estandarizados, ¿verdad?, para medir el desempeño. Donde un benchmark básicamente es un conjunto de programas, ¿sí?, que juntos, ¿sí?, en conjunto, vamos a decir, forman, ¿sí?, se llama una carga de trabajo, un workload, ¿sí?, que está específicamente diseñado para medir desempeño. ¿Sí? Es decir, es un programa, o un conjunto de programas, perdón, hechos en C, por ejemplo, ¿sí?, y están diseñados para eso, para medir desempeño. ¿Sí? Entonces, otro concepto típico, ¿verdad?, es SPEC. ¿Sí? O sea, son siglas también, System Performance Evaluation Cooperative. ¿Sí? Es un grupo, vamos a decir, que básicamente, de ahí la palabra cooperative, ¿verdad?, que ha creado, fíjense bien, y la palabra clave es estándar. ¿Sí? Un conjunto estándar de benchmarks, ¿sí?, que comenzaron con el SPEC 89. Es un código nada más, ¿verdad? El más actual es SPEC CPU 2006, que consiste, fíjense bien, el SPEC CPU 2006, ¿sí?, consiste de 12 benchmarks de entero y 17 de punto flotante.
¿Sí? O sea, hay 16 programas, vamos a decir, diseñados para medir el desempeño de aritmética de entero, o qué sé yo, operaciones con números enteros. Y hay 17 para medir el desempeño, ¿cómo se llama?, de punto flotante. ¿Sí? O sea, a nivel de procesador eso es diferente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, existe en el caso del punto flotante el llamado coprocesador, ¿verdad? ¿Sí? Que básicamente se encarga de ejecutar o de llevar a cabo todo lo que es punto flotante. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, bueno, aquí está el sitio, ¿verdad? Por si ustedes quieren ingresar y bajar, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los specs, ¿sí? Y ver qué es lo que hace, ¿sí? Qué es lo que ejecuta, ¿sí? No está de más, ¿verdad? Que los vayan a checar. También, fíjense bien, hay una colección de benchmarks, ¿sí? Para energía, ¿sí? Ahora que vamos a decir en muchos casos, ¿sí? El consumo de energía, ¿verdad? Es un factor crítico, ¿sí? Entonces también, vamos a decir, hay workloads para medir el consumo de energía, de cuánta energía consume al ejecutar este conjunto de programas. Y ver la eficiencia, este consumió más, este consumió menos, este es 40% más eficiente que este, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, o sea, un benchmark realmente es una medida más realista. ¿Sí? O sea, como decíamos, el fabricante, ¿verdad? ¿Sí? O los creadores pueden decir, este es, ¿cómo se llama?, superior, o sea, ¿cómo se llama?, la competencia, le puede decir una y mil cosas, ¿verdad? Pero hasta que usted lo prueba, hace un benchmark, ahí realmente se da cuenta de los valores, vamos a decir, en la vida real, ¿sí? Y no ¿cómo se llama?, los valores que el fabricante está, ¿cómo se llama?, mostrando a usted, ¿sí? Entonces, por eso un benchmark, ¿sí?, es más realista. Entonces, igual, ¿verdad? O sea, como parte de este grupo SPEC, hay otro conjunto de benchmark también para workloads de correo, ¿sí? Servidores de correo, y para multimedia, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? Eso está bajo el control de este grupo, ¿cómo se llama? SPEC, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? En este caso, pues a nosotros nos interesa, sí, los relacionados con desempeño, ¿verdad? Más que todo, ¿sí? Energía, de repente, ¿sí? Entonces ahí está, ¿verdad? Un listado, ¿verdad? De specs, ¿sí? De programas, básicamente, utilizados para medir el desempeño, ¿sí? GZIP, de compresión, entonces utilitario en Linux, ¿verdad? BPR, un programa dice para FPGA, Place and Route, ¿sí? Es para, básicamente, el Place and Route es el que, ¿cómo se llama?, en el proceso, vamos a decir, de compilación de un lenguaje de descripción de hardware, es el que se encarga de mapear, vamos a decir, la definición de alto nivel, ¿sí?, a los componentes del FPGA, ¿sí? El que decide, vamos a decir, qué compuertas y qué interconexiones se va a generar entre ellas, ¿sí? Por eso se llama Place and Route. El GCC, ¿verdad? ¿Sí? El compilador de C de la GNU, etcétera, etcétera. ¿Sí? No lo puede mencionar, ¿verdad? Ahí les queda para que ustedes lo revisen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en ¿sí?, hay una estadística, ¿verdad?, del SPEC CI 2006, aritmética de entero, en un AMD Barcelona, ¿verdad? Clock cycle 0.4 por 10 a la 9. ¿Sí? Ok, entonces ahí está, la instruction count por 10 a la 9, o sea, es una inmensidad de instrucciones. ¿Sí? Y ahí están las estadísticas, ¿verdad? ¿Sí? Que les queda a ustedes para que las analicen. ¿Sí? No sé si hay alguna comparación. Okay. No. Entonces ahí terminamos con ¿cómo se llama?, con este capítulo. ¿Sí? Entonces, en síntesis, ¿cómo evaluamos una arquitectura? Pues tenemos al menos 3 tipos de métricas. Métricas, ¿cómo se llama?, tiempo de diseño, métricas estáticas y métricas dinámicas. Y la mejor métrica, ¿sí?, ¿cuál es la mejor métrica?
tiempo de ejecutar un programa. O sea, por eso existen los benchmarks. ¿Sí? O sea, las métricas estáticas, dice, bueno, ¿cuántos bytes ocupa un programa en memoria? ¿Sí? Métricas en tiempo de, ¿sí? Tiempo de diseño. Bueno, ¿sí? Dice, bueno, se puede implementar, obviamente se puede inventar un ISA, va a decir de que muy bonito, ¿sí? Pero no se puede implementar. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? O sea, el costo. Se puede programar el proceso de compilación. ¿Sí? Esa es otra cosa, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Es fácil generar código para ese ISA. ¿Sí? O sea, la vida, perdón, el trabajo ¿sí?, del compilador va a ser más fácil, más difícil. ¿Sí? Son cosas que se tienen que analizar. Es típicamente, ¿verdad? ¿Sí? Las métricas dinámicas, obviamente, son las que debemos prestar mucha atención. ¿Sí? Entonces, por eso dice, la mejor métrica es el tiempo para ejecutar un programa. ¿Sí? O sea, el fabricante de nuevo le puede decir, este es un procesador a 4 GHz, 24 etapas de pipelining, qué sé yo, 4 instrucciones en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? A decir, tecnología superior a la competencia, un montón de cosas, ¿verdad?, de marketing, básicamente. ¿Sí? Pero donde realmente se prueba es la vida real, ¿sí?, en acción. ¿Sí? Como dicen, viendo la acción. Ok, ¿hay alguna pregunta? Entonces, obviamente, ¿verdad?, solo para cerrar, el tiempo de ejecución de un programa depende del conjunto de instrucciones, el ISA. ¿Sí? La organización del procesador. ¿Sí? O sea, todas las características que tenga el procesador y las técnicas de compilación. ¿Sí? Entonces, más adelante, cuando hablemos de MIPS, ¿verdad?, ¿cómo se llama el lenguaje ensamblador? Vamos a hacer mapeo, vamos a decir, de instrucciones o de programitas en C a ensamblador, ¿verdad? Para que se den una idea y van a ver que hay diferentes formas, ¿sí?, o sea, teniendo un programa en C, diferentes formas de mapearlo a ensamblador. ¿Sí? Todas correctas, pero con diferente, vamos a decir, tiempo de ejecución. Entonces, lo mismo puede pasar con un compilador. O sea, un compilador puede generar unas instrucciones, ¿sí?, otro compilador otras instrucciones y así sucesivamente. ¿Sí? Uno de repente es más eficiente, otro, ¿sí?, menos eficiente. O sea, tarda más. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿verdad?, el CPI, que depende. ¿Sí? Instruction count, tiempo de ciclo, ¿sí? Y o sea, o sea, básicamente esas tres cosas en conjunto, o sea, es lo que nos da ¿cómo se llama?, el tiempo de ejecución del programa. ¿Sí? O sea, CPI por instruction count por cycle time. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No preguntas? Ok. Entonces cerramos este capítulo ahí. Como tenemos 2 horas todavía, y miramos unos 5 capítulos más. Entonces vamos a cerrar esto aquí. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Este es el capítulo 2. ¿Sí? Entonces, ya hemos dicho antes, ¿verdad?, el capítulo 2, este capítulo, para titulado, ¿verdad?, Instrucciones, el lenguaje de la computadora. ¿Sí? Entonces, en este capítulo donde vamos a hablar de MIPS 32. ¿Sí? O sea, y vamos a hacer un poco de programación en ensamblador. ¿Sí? Entonces, para las pruebas de ensamblador, típicamente las hacemos en un simulador, un software que se llama Mars. ¿Sí? Está hecho en Java, así que funciona en cualquier sistema, es decir, donde tengamos una máquina virtual de Java, ¿verdad? ¿Sí? La idea, ¿verdad?, este periodo es, ¿cómo se llama?, que también podamos probar nuestras aplicaciones, pues, en una plataforma de hardware, ¿verdad? ¿Sí? Antes no lo habíamos hecho porque no teníamos, ¿sí?, bueno, ningún procesador que utilizara MIPS 32, pero esta vez, ¿verdad?, por ahí en el laboratorio encontramos 4, ¿cómo se llama?,
placas basadas en microcontroladores de PIC32, ¿sí? Que implementan la arquitectura de MIPS32. ¿Sí? Así que vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Okay? Entonces, habíamos cerrado, ¿verdad?, el último capítulo hablando de desempeño. ¿Sí? Hablamos, ¿verdad?, de la mejor métrica. Decíamos era el tiempo de ejecución de un programa, que básicamente era la multiplicación de estas tres cantidades. ¿Sí? El CPI multiplicado por la cantidad de instrucciones multiplicado por el tiempo de ciclo. ¿Sí? Okay. Los principios claves del diseño de una máquina. ¿Sí? Número 1. Las instrucciones son representadas como un número. ¿Sí? Y, o sea, debido a eso, obviamente, son indistinguibles de los datos. ¿Sí? O sea, una vez en memoria, las instrucciones y los datos, ¿sí?, son indistinguibles. Es decir, si yo pudiera ver, vamos a decir, el contenido de memoria, ¿sí?, yo no podría decir, estas son instrucciones, estos son datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez en lenguaje de máquina, y vimos un ejemplo, ¿verdad?, el capítulo anterior, donde teníamos un programa en alto nivel, en ensamblador y el lenguaje de máquina, que era un montón de unos y ceros. ¿Sí? Entonces por eso es, o sea, si yo le doy ese conjunto de unos y ceros y les digo a ustedes, díganme cuáles de esos son instrucciones y cuáles son datos, no van a saber, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Otro concepto importante ahora en el diseño de una máquina es el concepto de un programa. Los programas típicamente son almacenados en lo que se llama, bueno, memoria alterable, es decir, memoria que se puede leer y escribir. ¿Sí? O sea, así como los datos. Esto es lo que nosotros típicamente llamamos una computadora, la memoria principal. Realmente recuerden que esto es, ¿sí?, consecuencia, vamos a decir, de tener, ¿cómo se llama?, las computadoras, ¿cómo se llama?, diseñadas bajo el modelo de von Neumann, donde programa, ¿sí?, y datos comparten la misma memoria principal en este caso. ¿Sí? Es decir, un programa para poder ser ejecutado tiene que pasarse del disco a la memoria principal. ¿Sí? Entonces, los programas y los datos comparten la misma memoria, la misma área de memoria. ¿Sí? Cosa que es diferente, ¿verdad?, en un microcontrolador, por ejemplo, ¿sí?, que siguen, ¿cómo se llama?, el modelo de Harvard, ¿sí?, donde el programa está en un lado, o sea, en una memoria físicamente separada de los datos. Entonces ahí como que sí es más fácil decir, bueno, esto es programa y esto es dato. Eventualmente, ¿verdad?, ambas memorias pueden tener, ¿sí?, datos y programa. Entonces volvemos al mismo punto. Dado que las instrucciones se representan como números, se vuelven indistinguibles uno de otro. ¿Sí? Entonces es un factor clave. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que esto es la memoria principal. Entonces lo primero que está ahí, dice, ¿sí?, es el accounting program, el programa de, qué sé yo, contabilidad, el código de máquina, luego el código de un compilador de C, luego data de planilla, ¿sí? Y por último dice el código fuente de un programa en C. ¿Sí? Todo en el mismo espacio de memoria. ¿Sí? Ok. Otro concepto importante es el concepto de programa almacenado. ¿Sí? Realmente desde que nació ese concepto, obviamente nació el concepto de software, ¿verdad? Y la portabilidad de software. Yo puedo llevar el software de una máquina a otra. ¿Sí? El software se convirtió obviamente en un negocio, vender software. ¿Sí? Gracias a ese concepto. El concepto de programa almacenado, donde un programa almacenado no es más que un montón de instrucciones, ¿sí?, guardados o almacenados en un archivo binario. ¿Sí? El punto exe de Windows, ¿sí?, es un archivo binario. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, ¿verdad?, yo puedo llevar un programa de una máquina a otra máquina.
¿sí? Siempre y cuando sea, ¿sí?, AVI compatible, vamos a decir. No olviden ese término, Application Binary Interface, ¿sí? O sea, yo puedo tomar un programa, ¿sí?, de Windows 7 a otra máquina con Windows 7, probablemente funcione en Windows XP, ¿sí? Probablemente no, ¿verdad? Hay incompatibilidades de repente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso dice el segundo punto, ¿verdad? Las computadoras pueden heredar, vamos a decir, ¿sí?, software preempaquetado, no sé, que dice ready-made, ¿sí?, siempre y cuando, ¿cómo se llama? Vamos a decir, sean ISA compatibles, ¿sí?, y también tengan el mismo sistema operativo. En realidad deberíamos decir acá, ¿sí?, deberíamos agregar, vamos a decir, el término de AVI compatible, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, ¿se entienden los tres conceptos? Las instrucciones son números, ¿sí? Un programa es básicamente, ¿cómo se llama?, un montón de instrucciones, se almacena en la misma memoria que los datos, por eso se vuelve indistinguible, ¿sí? Y el otro concepto central ahí, el concepto de programa almacenado, ¿sí?, que es lo que ha permitido, o sea, o permitió, vamos a decir, el nacimiento del concepto de software, ¿sí?, y la industria de software, ¿sí?, cosa que no existía, ¿verdad?, en los inicios de la computadora, ¿verdad? ¿Sí? Y ya entrando, ¿verdad?, en materia, ¿sí?, la arquitectura que vamos a estar estudiando nosotros, MIPS 32, ¿sí? Entonces, podemos hablar de lo siguiente: las categorías de las instrucciones. Hay instrucciones de cálculo, vamos a ver aquí, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí?, de números enteros de 32 bits, ¿sí? Load y store, o sea, es leer, escribir de la memoria principal. Esto es para acceder a la memoria principal, ¿sí?, o a la memoria, vamos, de datos, vamos a decir, ¿sí? Instrucciones de salto condicional e incondicional, o sea, jump es un salto, branch y es un salto condicional, punto flotante, fíjense bien, con procesador, también llamado FPU, que es Floating Point Unit, unidad de punto flotante. Típicamente, ¿verdad?, es un componente, vamos a decir, aparte. Ya piensen en una ALU que maneja puntos flotantes, ¿sí? Instrucciones de manejo de memoria, ¿sí?, y instrucciones especiales, ¿verdad?, ¿sí?, que no caen en ninguna de estas categorías, ¿sí? La arquitectura MIPS 32 define 32 registros de 32 bits, ¿sí? ¿Qué son los registros? ¿Qué son los registros? ¿Ve? Es memoria, ¿sí? Recuerden, todo lo que sirve para almacenar es memoria, ¿sí? Solo que los registros son la memoria, vamos a decir, más cercana al procesador, ¿sí? O sea, está integrado directamente en el procesador, está directamente conectado, vamos a decir, a la ALU, ¿sí? Entonces van a ver que los operandos de la ALU salen de los registros, ¿sí? Y en MIPS, toda operación que yo quiera ejecutar tiene que ser con registro. Es decir, si tengo una variable en memoria y quiero sumarla con otra variable de memoria, tengo que pasarla primero a registro, ¿sí? Para eso existe load y store, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esos 32 registros se llaman de propósito general. Bueno, no todos son de propósito general, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así, ¿sí? Hay otro registro especial, vamos a decir, llamado el PC o el Program Counter. ¿Qué es el Program Counter? ¿Qué les suena eso?
Contador de ciclo. No. ¿Cómo? Dirección donde se encuentra qué. El registro. No. O sea, esa es la dirección de la siguiente instrucción. O sea, ¿cómo sabe el procesador qué instrucción va a ejecutar? ¿Sí? Es como que si ustedes leen un libro, es muy obvio. ¿Sí? Que cuando van leyendo un libro, se lleva control de por qué página voy. ¿Sí? Entonces, eso es el program counter. Dice, ok, ¿qué instrucción estoy ejecutando? La de la dirección 1000. Entonces la siguiente es 1004 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero se llama el contador de programa. ¿Sí? Que lleva, ¿sí?, la secuencia. Hay dos registros adicionales, también de 32 bits, que se llaman high y low. ¿Sí? Básicamente, esos dos registros están diseñados o destinados, ¿sí?, a servir de almacenamiento en operaciones de multiplicación y división. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando multiplico, o sea, dos números de n bits, vamos a decir, ¿sí?, el resultado será de ¿cuántos bits? Poniéndole en términos numéricos, si multiplico dos números de 8 bits, ¿el resultado de cuántos bits va a ser? En el peor de los casos, vamos a decir. ¿De 8 será? ¿De cuánto? El doble, ¿sí? Se va a hacer de 16 bits. Entonces, en este caso, fíjense bien, si multiplico dos números de 32 bits, el resultado va a ser ¿de cuánto? 64 bits. Entonces, lo que se hace, porque ningún registro es de 64, es se agarra high y low, es decir, y se unen, ¿sí?, y formamos un registro, es decir, concatenamos estos dos, concatenamos este y tenemos un registro de 64 bits. El resultado de una multiplicación típicamente queda en estos dos registros, ¿sí?, en el high y el low. Ok. La arquitectura MIPS 32, ¿sí?, tiene tres formatos de instrucciones. O sea, a la hora de convertir, ¿sí?, vamos a decir, ¿cómo se llama?, los programas, de ensamblador a lenguaje de máquina, ¿sí?, o visto desde la perspectiva del procesador, ¿sí?, se reconocen tres formatos de instrucción. Todos, fíjense bien, de 32 bits. ¿Sí? Todas las instrucciones son de 32 bits. ¿Sí? Son de tamaño fijo. Hay otras arquitecturas, como Intel, por cierto, bueno, x86 vamos a decir, ¿sí?, donde las instrucciones son de tamaño variable. ¿Sí? Y eso vuelve más complicado implementar un procesador para esa arquitectura. En MIPS 32 no, ¿verdad? Todas son de 32 bits. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí están los tres formatos. ¿Sí? Uno es el formato R, y la R ahí es de register. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Sí, se llama register. El otro es el formato I, y la I es de immediate. Entonces, immediate, ¿sí?, es una constante. ¿Sí? Entonces, immediate. Y el último es el formato J. ¿Sí? Y la J es de jump. O sea, este es el formato immediate, y este es el formato, ¿sí?, J. Aquí está la estructuración. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en este caso dice los primeros 6 bits son el opcode, o la función. Entonces, con 6 bits, ¿hasta cuántas instrucciones puedo tener? Si uso 6 bits para representar la función, entonces ¿hasta cuántas instrucciones podría tener? Vamos a ver. 2 a la 6. 64, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, pero 64 de instrucciones es bien limitado, sí. Por eso existe, en el caso del formato R,
una extensión al final, que también es de 6 bits. ¿Sí? Entonces técnicamente podría tener, ¿sí?, 2 a la 12. ¿Sí? Instrucción. ¿Y eso cuánto es? ¿2 a la 10? Hace 2 a la 10. Entonces 2 a la 10. No saca la calculadora, hombre. 2 a la 12, 64 al cuadrado. 2 a la 10, 1024, apréndanse. 2 a la 11, 2 por 1024, eso es 2048. Y 2 a la 12, 2 por 2048, y eso es 4096. ¿Sí? Aprendan las potencias de 2. Es como las tablas en la escuela. ¿Sí? Entonces técnicamente ahora podría tener hasta 4096 instrucciones en ese caso, ¿verdad? ¿Sí? De formato R, vamos a decir. Sí, si contáramos los ¿cómo se llama? Los 12 bits, ¿verdad? ¿Sí? Aunque típicamente, ¿verdad?, tendríamos que, vamos a ver que, ¿sí?, hay una instrucción, perdón, hay un opcode que típicamente es el 0, ¿sí? Se dice que, ¿cómo se llama? Son instrucciones de tipo registro, de la ALU, ¿sí? Y esta siempre utiliza, ¿cómo se llama? Los 6 bits adicionales, ¿sí?, de acá para representar la instrucción, ¿sí? O sea que podría tener técnicamente 64 funciones de la ALU, ¿sí?, más otras 64, o sea que al final serían como 128 de ALU por ahí, ¿sí? O sea, en total. Ok, entonces fíjense bien, la estructuración, así rápidamente, obviamente más adelante vamos a ir estudiando cada uno de estos formatos, y cada vez que veamos una instrucción en ensamblador, vamos a ver de qué formato es, ¿sí? Entonces, esta instrucción, ¿sí?, tiene 5 bits, para el registro, 2 registros de parámetro, ¿sí?, el registro destino. Esto es lo que se llama el chief amount, ¿sí?, para instrucciones de corrimiento de bits, y de nuevo, esta es la función, ¿sí? El formato immediate, que dijimos, esto es instrucciones que permiten especificar constantes numéricas, entero. Entonces tiene el opcode, el código de operación, el registro de parámetro, el registro destino y la constante, 16 bits. ¿Cuál es el valor mayor de una constante que podría incluir ahí? Si son 16 bits. 2000 y algo. 2000. 2 millones y algo. 2 millones con 16 bits. Con 16 bits son 65.535. ¿Sí? Aprendan también. ¿Sí? Ok, y el formato, ¿cómo se llama? El formato jump, formato J, ¿sí? Solo es el opcode y 26 bits para especificar la dirección destino, ¿sí? No les voy a preguntar cuánto es 2 a la 26. No se preocupe. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Con esos 3 formatos, la arquitectura MIPS, ¿sí? O sea, esto más o menos debe darles una idea, ¿sí?, de, o sea, qué nos esperamos cuando estemos programando en ensamblador. O sea, los registros en ensamblador, o sea, van a ser como nuestras variables, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cada vez que yo quiera operar, yo tengo que usar, ¿sí?, registro. ¿Sí? Tengo que acostumbrarme a eso. Y los formatos básicamente pues nos van a servir para saber cómo traducir, vamos a hacer una instrucción de ensamblador al lenguaje de máquina, o cómo tomar algo del lenguaje de máquina y pasarlo a ensamblador, ¿verdad? Vamos a estar haciendo ejercicios por ahí, ¿sí? Entonces vamos a cerrar ahí, ¿sí?, y vamos a resumir mañana, ¿verdad?, la próxima clase, ¿verdad?, en este slide. No olviden, mañana laboratorio, ¿verdad? 5:20, ¿verdad? No, siempre nos vamos al laboratorio de radio. ¿Okay?